Y estamos acá. Entonces, la intención del día de hoy es de que presento ahí una planta, una planta tipo o una planta construida con una losa de concreto, maciza, con un espesor tal vez de 10 o 12 centímetros. Ahorita ustedes me dicen cómo lo quieren considerar. Y de esa losa, que es prácticamente, eh, déjenme ayudar para que todos nos entendamos. Todo esto va a ser una losa, ¿no? Todo eso va a ser una losa. En general mide 15 metros por 18 metros. Y dentro de ese terreno o dentro de ese espacio donde se pretende construir esa losa, pues va a tener algún uso. Evidentemente que si nada más se hubiera resuelto en base a lo que nosotros quisiéramos, pues alguien te hubiera dicho, bueno, pues ¿por qué no mejor metemos un eje al centro, otro eje aquí, y generamos grandes claros y nada más tengo una columna central? Bueno, probablemente por el uso que se le pretende dar a esa edificación, pues requiera esas dimensiones. Por decirte algo, no sé si te ha tocado llevar un auto a verificar, probablemente te habrás dado cuenta de que existen carriles donde los autos avanzan, donde otro auto avanza, le hacen las pruebas necesarias y bueno, termina saliendo del verificentro. Puede ser un ejemplo de algo similar, donde existen carriles donde los autos entran y terminan saliendo de la verificación. Bueno, ahora, eh, eso nos lleva a este ejemplito, donde en planta estamos viendo claros de 4.5 metros en el sentido vertical y vemos dos claros de 6 metros en el sentido horizontal y uno intermedio de 3 metros. ¿Por qué? Pues tal vez, estoy tratando de ejemplificar un ejemplo, tal vez en esta zona pues tengamos una concentración de cargas o se requieren ahí las columnas para apoyar algún uso que se le pretenda dar. Bueno, ahí está mi descripción de una planta, ¿no? Ahora, evidentemente que entre cada una de esas columnas que alcanzas a ver de color morado o de color fuchsia, creo, bueno, yo los alcanzo a ver así, entre cada una de esas columnas, pues va a existir una viga. Entonces, eso quiere decir que en medio de estas dos va a haber una viga, una viga, una viga, y va a tener cierta continuidad. Entonces, las vigas en un sentido, estoy dibujando de forma horizontal, van a tener unas dimensiones, las vigas que vengan en la otra dirección probablemente tengan otras dimensiones. Y resulta que ahí ya tenemos un espacio que nos podemos imaginar como ortogonal, ¿no? De repente, les decía por ahí, en realidad el eje de las X y de las Y no existe, ¿no? Sino que nosotros utilizamos el eje de las Y y el eje de las X para entender más fácilmente las cosas. En muchas ocasiones, bueno, pues puede ser que el proyecto sí nos dé unas dimensiones ortogonales, que es la gran mayoría, porque así es más fácil para todos, ¿no? Para catastro, para muchas cosas, es más fácil que sean rectos. Pero en alguna ocasión, pues puede ser que tengas un terreno con una forma rara, que no sea de todo rectangular, y bueno, pues ahí habría que hacer algunas adecuaciones. Pero en este caso, te pongo un proyecto rectangular. Creo que me hicieron falta estas vigas de la orilla, ¿no? Estas vigas de la orilla. Ok, les decía por ahí, ¿cuánto le quieren considerar de espesor de losa? Vamos a ponerle por aquí un indicativo de que, fíjate, es un claro que mide el más grande 6 metros por 4,50, 6 metros por 4,50. ¿Cómo cuánto le quieren considerar de espesor de losa? Como 10 centímetros más. Pues suena bien, ¿no? Unos 10 centímetros. Puede ser que alguien diga, no, pues probablemente por el nivel de carga pues, se requieran dos. Al fin y al cabo, eso es algo que van a calcular ustedes en algún otro semestre, ¿no? Cuando vean mampostería o cuando vean concreto. Pero vamos, esa aproximación que por ahí nos dice Mari, yo creo que es buena. Vamos a considerar ahí un espesor de losa de 10 centímetros. Y pongamos esta viga, voy a seleccionarla con otro colorcito. Fíjate, esta viga resulta que tiene 6 metros de largo. La voy a anotar por acá. La viga
viga que va en el eje 3, entre los ejes C y D, ¿sale? Tiene 6 metros de largo. Como tiene 6 metros de largo, no sé si a ustedes se les antoje, lo quieran proponer, una sección. Si tiene 6 metros de largo, pues como de qué peralte creen que sería bueno considerarlo. Como de qué altura. Bueno, o de qué base. Como los 30 centímetros, porque es que no es como una losa corta, ¿no? No, sí, como 30 centímetros estaría bien, 45. Bueno, pues vamos a ver, vamos a jugarla así, ¿no? Vamos a decir que aquí tenga 45 centímetros de peralte total. Y tal vez vamos a jugar con una base como de, vamos a irnos a 20, ¿verdad? 20 centímetros. Ahora, en el otro sentido, pongamos esta, tiene una longitud de 450. ¿Cómo ven? Si tiene una longitud menor, ¿le dejamos las mismas dimensiones o la quieren hacer un poco más pequeña? Pues si quieren vamos a dejarlas igual, ¿no? Y después las sometemos a ver si aguantan la deformación y vamos a decir que todas esas vigas en general van a medir lo mismo. Si no pasan las deformaciones, pues luego las corregimos, ¿va? Vigas, todas las vigas, voy a escribir aquí arriba, todas las vigas van a tener esa sección. Ahora, viene algo que puede ser que ya sea parte de su siguiente semestre, pero quiero verlo con ustedes, ¿no? Fíjense, esta losa que está por aquí, esa losa que está dentro de un espacio, una parte de su carga se va a ir hacia arriba, otra parte de su carga se va a ir hacia abajo, otra parte de la carga se va a ir hacia la viga de la izquierda y otra parte de la carga se va a ir hacia la viga de la derecha. Ahora, ¿cuánto considerarle que se mueve en cada una de esas direcciones? Pues hay algunas, pues, reglas, por decirlo de alguna forma, que nos hablan, o algunos experimentos que nos hablan de que las losas tienden a mandar una parte de la carga a la izquierda y que se genera como un triángulo, y que otra parte de la carga se va a ir a la viga de la derecha y se genera otro triángulo. Otra parte de la carga se va a ir hacia arriba, otra parte de la carga se va a ir hacia abajo. Entonces, se imaginaron esa losa de dividir en 4 zonas. Ahora, déjenme llevarme ese espacio, déjenme llevármelo para acá, y yo te puedo decir que ese tablero, o esas 4 divisiones, me generan 4 áreas, y eso más o menos se le llama una losa bidireccional. Esas losas bidireccionales quiere decir que trabajan en 2 direcciones. Una parte se va a las vigas horizontales y otra parte a las vigas verticales. Hay algunas losas que cuando son muy alargadas, se terminan por considerar que son unidireccionales. O sea, nada más la mitad de la carga se va para arriba y la mitad de la carga se va para abajo. Pero si la relación entre el largo 1 entre el largo 2 es menor a 2 veces, bueno, se puede considerar que es una losa bidireccional. Y eso creo que se está cumpliendo ahorita. Fíjate, si le ponemos aquí dimensiones, pues de este lado voy a tener 4.50, que es, ahí lo estás viendo, 4.50, y en el otro sentido voy a tener 6 metros. Ahora, ¿cuánto va a medir, digamos, esta distancia o esa distancia en la que avanza de forma triangular? Pues que resulta que si aquí, ahí te lo estoy marcando, perdón por la forma, pero aquí tengo 45 grados, bueno, pues eso significa que la mitad de esta distancia va a ser igual
a esta de aquí, perdón, por la referencia que nada más lo describí como una cota, ¿no? ¿Eso a qué me lleva? Ah, pues que esos 450 lo puedo dividir entre 2. Esos 450 lo puedo dividir entre 2 y me va a dar 2.25. Y eso significa que en una distancia de 2.25 va a ir creciendo la carga, porque al fin y al cabo esto va a ser aportación a la viga que está abajo, horizontal. Y lo mismo va a pasar del otro lado, 2.25, que voy a tener una carga triangular, 2.25. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde salió ese 2.25? Pues es este 4.50, pero dividido de forma vertical, y que a su vez, esos 2.50, 2.25, déjame colocarme de color, me van a generar una carga hacia la viga de la izquierda. Y también esa viga de la izquierda va a recibir otros 2.25, que la suma de estos dos me va a dar el 4.50. ¿No? Ahora, y el último color, el verdecito. Ahora, este trapecio resulta que va a estar siendo cargado por esta viga, por la viga que está tal vez en el eje 4 entre C y D. Pero no solamente va a recibir ese trapecio, sino que también va a recibir el trapecio del tablero adjunto. Entonces, que estos dos tableros, tanto el de abajo como el de arriba, le van a dar carga a esta viga central. Ok, entonces déjame nada más para aclarárselo por si alguien se perdió. Para la viga en eje 4, entre C y D, resulta que esa viga va a estar amarrada de un lado porque va a tener una continuidad, y va a estar amarrada en el otro lado porque también va a tener una continuidad con la columna. Pues resulta entonces que vamos a tener una viga que va a tener doblemente empotrada, que va a tener una longitud aquí de 6 metros, y que durante 2.25 su carga va a subir, va a mantenerse constante, y los últimos 2.25 va a bajar. Ahora, aquí, bueno, pues lo siguiente importante es, bueno, ¿cuánto va a subir o cuál va a ser su carga máxima, ¿no? Y entonces, pues bueno, su carga máxima va a corresponder a la losa que esté cargando más el peso de la propia viga, ¿no? Entonces, habría que ver esta altura cuánto es. Y si te das cuenta, aquí de altura, pues me parece que tiene 2.25. 2.25 como espacio de losa. ¿Cuánto eso va a significar a la hora que se transforme en carga? Fíjate, lo voy a anotar aquí, 2.25. Ahora, si esos 2.25 te aseguro nada más 1 metro de desarrollo, pues resulta que en ese metro de desarrollo yo podría calcular su volumen como 2.25 de alto por 0.10 metros, o es decir, 10 centímetros que nos dijeron de espesor celulosa, y por 1 metro, que fue una franja, ahí la estamos asegurando, espérame, déjame que lo anoto para que sea franco para todos, 1 metro por 1 metro de desarrollo. Ah, pues resulta que ahí voy a poder calcular un volumen. Y entonces eso me va a llevar a un volumen de 0.1 por 2.25, me da 0.225. Ese es el volumen de un lado de la losa. Ahora, resulta que tú sabes que la densidad del concreto pues, es 2.4 toneladas por cada metro cúbico, y que la densidad es masa entre volumen. Entonces yo puedo determinar la masa si multiplico el volumen por su densidad. Y entonces ese volumen que acabamos de calcular
que está en metros cúbicos, lo multiplico por 2.4 y me va a dar 0.54 toneladas por cada metro. Pero eso es nada más de, se lo anoto a mi lector, un costado de losa. Nosotros quedamos, fíjate, te hago un zoom, quedamos que íbamos a cargar dos costados o dos tableros, ¿no? La parte tributaria de dos tableros. Ah, tal vez lo olvidaba decírtelo. Esto usualmente se le llama área tributaria. Se llama área tributaria porque es un tributo sobre la viga central. Ok. Lo que le tributa en carga, pues es este peso, pero hay que multiplicarlo por dos costados. Entonces, aquí abajito se lo voy a aclarar, considerando dos tableros, entonces yo podría considerar una carga de losa de 0.54 por 2, me da 1.08 toneladas por cada metro. Ahora, hay que agregarle el peso de la viga, 1 metro lineal de viga. Ahora, ustedes me dijeron que esa viga la podríamos considerar de 45 por 20, ¿ok? Entonces, el volumen para 1 metro de desarrollo, pues sería de 0.45 por 0.2, y entonces llegamos a un volumen de 0.09. Si lo multiplicamos por la densidad del concreto, vamos a encontrar que su masa para 1 metro de longitud es de 0.216 toneladas por cada metro. Entonces, perdón por el zoom, ahí vengo para acá, de 0.216 toneladas por cada metro de viga. Y bueno, pues además habría que considerarle si alguien más se va a subir a ese espacio, ¿no? Si alguien más se va a subir a ese espacio, pues habría que considerar una carga viva. Una carga viva. Y esa carga viva, pues va a tender a el uso que se le va a dar. Pongamos, yo creo que, evidentemente, que en la 15 meses vas a platicar de eso, para carga viva en uso habitacional, en condiciones de servicio, podríamos considerarle unos 80 kilos por cada metro cuadrado de losa. Y habría entonces que sacar qué área está expuesta a cargar en esa viga. Fíjate, vamos a ver cómo le puedo hacer. ¿Dónde le puedo? No, yo creo que lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces resulta que el área que va a estar cargando va a ser una área tributaria en un extremo, del lado superior, y otra área tributaria en el otro extremo del área inferior. Nada más que me quedó un poquito desbalanceado ese trapecio, entonces lo voy a hacer un poquito pequeño. Ok, ahora, habría que investigar cuánto es su área. Pues resulta que, a ver si nos entendemos, que yo aquí veo un triángulo. Y ese triángulo tiene de dimensión inferior 2.25 y de alto 2.25. Entonces puede ser 2.25 por 2.25 entre 2, y tengo el área de ese espacio, que vale 2.53. Esos 2.53 se me van a repetir 2, 3, 4 veces. 4 veces por 2.53 me da un área de 10.125 metros cuadrados. Ahora hay que sumarle pues el área central. Y esa área central, pues quedamos que eran 2.25 más 2.25, termina siendo 4.5. Y este espacio completo era de 6 metros. Si le quito 4.5, pues me va a quedar 1.5 centrales. Esa multiplicación de 4.5 por 1.5
me da 6.75. Y esos 6.75 metros cuadrados más los 10 me dan 16, un área que va a tributar a la viga de 16.87 metros cuadrados. Ahora, en cada metro cuadrado van a bajar 80 kilos. Entonces, mi resultado de 16.87 metros cuadrados lo multiplico por 80 kilos y me da una carga de 1.350 1.350 kilos, pero creo que bueno, perdón, disculpen ustedes, esa sería la carga total, lo noto aquí. Si el área que va a estar bajando va a ser de 16.87, pues resulta que mi carga total, y aquí hay una diferencia, ¿no? Usualmente cuando se manejan toneladas, ahí mi letra cambió, no es una omega, sino es una W, va a ser de 1.350 kilos. 1.350 kilos. Pero yo lo que quería era una W o una omega. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues entonces puedo sacar el área tributaria. Fíjate, el área tributaria, y voy a cambiar mi plumón para que sea más fácil de ver, nada más de 1 metro de esa franja. El metro que se carga al extremo. Y entonces resulta que esta área tributaria que ahora estoy dibujando de color rosita, pues resulta que va a ser 1 metro de ancho por 4.50. Entonces esta área vale 4.50 metros cuadrados. En esos 4.50 metros cuadrados multiplico por 80 y me dan 360 kilos por cada metro lineal de avance de la viga. Esos 360 kilos los puedo escribir como 0.36 toneladas por cada metro de viga. Y ahora sí, sumo mi carga, y resulta que si sumo esas tres cantidades, 0.36 más 0.216 más 1.08, me da un total de 1.65. 1.656, yo creo que lo podemos dejar con 1.66 toneladas metro de viga. Ahora, esta carga es mi omega máxima en esta viga. Ok, ahora, déjenme moverla para que nos quede un poco más claro todo. Vamos a mover un poquito hacia abajo. Y resulta que aquí le voy a anotar, hasta acá arriba, que esta omega vale 1.66. 1.66 toneladas por cada metro. En los extremos va a ir subiendo de a poquito. Ahora, ahí ya tengo mi viga del eje 4 para el tramo entre C y D. Y está a todo dar esa viga, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos un problema para utilizar nuestras expresiones de que por ahí encontraron ustedes de carga distribuida o de carga parcialmente distribuida o lo que queramos. Ahora, si nosotros nos vamos a las tablitas que por ahí tienen ustedes de referencia, pongamos ahí tenemos una carga puntual aplicada a una distancia X, cargas puntuales ubicadas a un cuarto de la distancia del apoyo, o a un tercio, o a un quinto, o una carga parabólica, o una carga parabólica inversa, o una viga en cantilever. Nosotros no tenemos una viga en cantilever, entonces yo creo que ya nos pasamos, son vigas en cantilever, tenemos un poco para arriba, sobre este manual, y bueno, vamos a buscar a ver si hay una viga con una carga uniforme. Fíjense, ¿qué parece esta? Se parece a la nuestra, ¿no? Se parece en algo, pero no es la nuestra, porque aquí hace falta un área continua. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar otra. Mira, aquí hay una parecida, una carga parcial.
Acá arribota, bueno, pues tenemos un triángulo, pero la bronca de este triángulo es de que va desde el inicio hasta el fin. Estos dos triángulos pues no están como nuestra viga. Aquí tenemos una carga distribuida, pero nada más está en uno de los costados. Y la que ustedes encontraron como continua. Entonces, si se dan cuenta, pues este formulario no me da esa opción. Es una viga pues bastante común, pero no me la da. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues hay varias posibilidades, ¿no? Una de ellas podría ser que esta viga que nosotros tenemos por ahí, la consideremos una opción que puede ser muy crítica, pero bueno, pues en tiempos de pandemia, alguien se podría poner a utilizarla. Podría ser, bueno, pues voy a considerar carga de más. Voy a considerar que está cargada incluso aquí y que está incluso aquí. Y la considero toda como una carga totalmente distribuida. Pero pues eso no está bien en el hecho de que estamos agregándole carga a la situación real que se va a presentar. Otra opción que puede funcionar, pues es decir, bueno, pues si ustedes vieron, hay una fórmula que me permite calcular esta carga, conociendo la distancia A y la distancia B, y hay otra fórmula para estos triángulos. Hay otra forma de hacerlo, que también podría ser, bueno, pues esta carga distribuida, como no está a lo largo de toda la viga, la puedo considerar como una puntual aquí, otra puntual acá y otra puntual acá. Y hacer tres vigas que sumadas me dan el efecto de la que existe en la realidad. Y bueno, pues ahí ya hay un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gustaría tal vez mostrarte esa última que te acabo de mencionar. Vamos a dividir esta, en base a nuestro principio de la superposición, la vamos a dividir en dos vigas. Una que sea una viga que mida 6 metros, una viga que mida 6 metros y que tenga una carga puntual correspondiente a la zona central, y yo creo que valdría la pena ahorita para ejemplificarlo, que esta carga puntual, le cambiemos el color, vamos a ponérselas de color morado, y vamos a decirle a nuestro lector que ese color morado corresponde a esta zona central. Yo voy a trabajar como una puntual, y voy a hacer otras dos vigas, pero que van a ser espejos, o sí, espejos, simétricas, y en esas dos vigas voy a tener una carga azul, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta carga azul resulta que se va a concentrar en un punto aquí, y esa carga azul, pues su espejo me daría una carga acá, correspondiente a la segunda área triangular cargada. Aquí vamos a cambiarle el tono del azul, que sea un azul un poco más fuerte, y ese azul un poco más fuerte, bueno, tal vez yo lo estoy viendo como un poco más fuerte, no sé si ustedes están viendo más fuerte. Ahí tengo tres cargas. Si sumo las reacciones de esas tres vigas, voy a poder encontrar la reacción de la viga compleja. Y para sumar los efectos de esas tres vigas, pues resulta que por ahí, vamos a ver si la podemos ver. Ahí está. Aquí hay una expresión que me da cuánto van a valer las reacciones. O sea, con esta que dice P cuadrada por A, L cuadrada, perdón, tal vez sea muy pequeña, déjame que la haga un poquito más grande. P cuadrada por A entre L cuadrada. Vamos a ver qué nos dice el otro manualito que tenemos, está hecho a mano. El primero fue del Hibbeler, le podemos leer todo lo que nos diga. El segundo es un hecho a mano que no tenemos claramente la referencia de dónde viene, pero pues bueno, la podremos considerar. Aquí, esta otra referencia nos dice por B cuadrada entre L, paréntesis, 1 más 2 veces A entre L. Entonces, si te das cuenta, la fórmula es un poquito distinta. Yo tengo la impresión va a dar lo mismo, pero pues, bueno, vamos a ponerla, ¿no? Yo lo que voy a hacer es de que estoy copiando esa fórmula como P cuadrada por A entre L cuadrada, y la del extremo opuesto es prácticamente la misma fórmula,
nada más que cambian la posición de las dimensiones internas. Ahora, fíjate, esa fórmula que está ahí, nada más me está dando los valores de los apoyos en A y en B de forma vertical. Es fuerza. Y en cambio, esta expresión de acá me está dando tanto el valor de cortante como el de momento. Entonces yo creo que podríamos hacer, vamos a estas fórmulas, ya las copio. Vamos a ver qué resultado nos da. Y esas yo creo que nos van a servir más para las vigas con cargas triangulares. ¿Por qué te digo que para las vigas con cargas triangulares? Las vigas azules. Porque resulta que la otra, la que tiene una carga central, hay una fórmula explícita para ella. Déjame la nota. Ya ves que en esta viga que nada más tiene una carga central, las distancias son las mismas. Es una distancia de 3 metros en un sentido y 3 metros en el otro. Entonces, esa viga con una carga puntual, la parte de arriba te das cuenta que su reacción va a ser L entre 8 y hay algo que se ve raro, ¿no? Fíjense, si fueran simplemente reacciones, esta PL entre 8 debería de estar aquí, ¿no? PL entre 8. Sin embargo, no está. Vamos a ver qué nos dice el manual. Y nos dice, si tienes este ejemplo, ¿no? L entre 8. L entre 8, pero como momento. PL entre 8. Si está al centro, tiene que ser la mitad de la carga entre 2 como cortantes. L entre 8 es momento. Entonces aquí fíjense, hay algo interesante que habría que reclamarle a Hibbeler, ¿no? Que esta fórmula de PL entre 8 es de momento. Ok, vamos a tomarlo así y vamos a anotarlo. PL entre 8. PL entre 8 me va a dar el momento. Y del otro lado también voy a tener PL entre 8. Bueno, ahora voy a moverlo tantito, voy a moverlo un poquito para encontrar su respectiva gráfica de reacciones, de cortantes. Fíjate, usualmente lo que nosotros hacíamos en nuestro curso era de que dibujamos una viga o cómo se iba a comportar esa viga por cortantes. Y bueno, si acá arriba tengo una carga P, lo lógico es de que suba P medios, que se mantenga constante, que baje P medios y que al final regresemos a 0. Y ahí tengamos nuestro diagrama de cortantes. Ahora ahí la pregunta sería cuánto vale P medios, ¿no? Y porque no sabemos ni siquiera cuánto vale P. Vamos a hacer nuestra gráfica de momentos, que ya quedamos que empieza en PL entre 8 negativa, que va a subir y que va a volver a bajar hasta PL entre 8 negativa. Entonces, esta expresión hay que llevarlo un poco más abajo. Esta es mi gráfica de momentos. Ahora, ¿cuánto vale la P? Pues habría que sacar la carga morada. Yo tengo 1.66 por la distancia de desarrollo. Ahora, si tengo 6 metros en la parte inferior acotadas, 6 menos 2.25, y otra vuelta menos 2.25, pues me va a quedar 1.50. Entonces, de base, ya lo hemos dicho por ahí, tenemos 1.50. 1.50 por 1.66 me va a dar 2.49, ya como puntual.
a la hora que multiplique toneladas entre metro por metros, me va a dar 2.49 toneladas. Y esas 2.49 son estas. Aquí. Vamos a ponerle aquí. P igual a 2.49. Ahora, esas 2.49, como está simétrica, la mitad va a bajar por el apoyo A y la mitad por el apoyo B. Entonces, esas 2.49 entre 2 me va a dar 1.24. 1.245. Después baja toda la carga y termina en 1.245. Y con respecto a mi diagrama de momentos, me dice, vas a utilizar la carga, que vale 2.49, por la longitud de 6 metros, y lo vas a dividir entre 8. Ya tienes ahí tu momento inicial, que vale 1.867. 1.867. Desde este valor negativo va a empezar a subir porque va a ir sumando estos efectos de la viga, de la gráfica de cortantes superiores. Entonces, a 1.867, ¿qué pasa si le sumo el área de arriba? El área de arriba va a ser 1.245 por 3 metros, me da 3.73 menos 1.837. Resulta que llego a un valor de 1.868. Y otra vuelta, vuelvo a bajar esa cantidad y llego a otra vuelta a 1.868 o 1.867. Ya no tuvimos que hacer toda una bigota. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comportan, pongamos, los efectos de la viga que está actuando en uno de los triángulos. Y habría otra vez que sacar el área, pero ahora azul. Esa área azul, esta área azul que está por aquí, resulta que yo podría calcularla como 2.25 por una altura de 1.66 entre 2 y vale 1.867. 1.867 como carga. Como carga. ¿Y a qué distancia está ubicada? Ah, pues son triángulos, entonces tiene que estar a 1/3 del ángulo recto o a 2/3 de la punta. Entonces, si le sacamos 2/3 de la punta, o sea, 2/3 de 2.25, me da 1.5. Y va a estar ubicada a una distancia de 1.5. Y la distancia B, pues resulta que va a valer 4.50. No. A ver, no sé si ustedes recuerdan que la sesión anterior nosotros resolvimos esa viga con una distancia A y una distancia B. Entonces, déjenme checarlo. Dice por aquí resistencia de materiales. Nuestra sesión anterior fue todavía en julio, en junio, y tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos una carga puntual, una distancia A y una distancia B. Nosotros, después de hacer bastantes debrayes, bastantes numeritos, llegamos a una formulita. Y esta formulita me dice, momento es igual a PD cuadrada entre L cuadrada. Momento. Entonces, ese momento es el que nos está dando Euler aquí, abajito. PD cuadrada entre A, L cuadrada. Y la fuerza de empotre de A cuadrada, B, L cuadrada. Es lo que nosotros encontramos la semana pasada. Ahí están los momentos. Ok. Entonces, para nuestro ejemplo del día de hoy, resulta que estas formulitas me sirven para los momentos. Y para cortante, pues voy a utilizar esa misma formulita de la sesión anterior. La voy a tomar de aquí.
Voy a copiarla y me regreso a mi apunte del día de hoy. Voy a pegarla. Ok, ahí tengo mi reacción. Entonces me dice mi reacción, vas a multiplicar tu carga, que mide 1.867, 1.867, 1.75, por la distancia opuesta al cuadrado. O sea, pues déjenme hacerlo con ustedes. Ahí está. Fíjense, primero déjenme calcular nada más el área azul, para que quede ahí en la memoria, ¿no? El área azul de los triángulos tiene un desarrollo de 2.25 y lo vamos a multiplicar por una altura de 1.66. Ahí tenemos 3.73, pero como es un triángulo, va entre 2. Ahí tenemos 1.8675. Ahora, esa es la P. Esa P la voy a multiplicar por B cuadrada. B cuadrada es la distancia opuesta al apoyo, vale 4.5. Entonces, ese resultado lo voy a multiplicar por 4.5 al cuadrado. Y lo voy a dividir entre L cúbica, entre la L mide 6 elevado al cubo. Ahí está. Tengo un valor que vale 0.175. Y luego lo que te dé, ese 0.175, lo vas a multiplicar por un paréntesis. En ese paréntesis vas a incluir 4.5 como B, más 3 veces la distancia de 1.5. Resulta que mi reacción en el apoyo A vale 1.576. Si ya tengo mi reacción en el apoyo A, pues ya puedo dibujar mi gráfica de cortantes y puedo decir que va a subir hasta un valor de 1.576 toneladas. Después va a bajar 1.867 y, ¿qué es lo que? Ahí lo tenemos en la memoria, menos 1.8675 y va a llegar a un valor de menos 0.292. Se mantiene constante hasta el final y bueno, ya tengo mi diagrama de cortantes. Okay. Ahora, si quiero encontrar voy a quitar esto. Si quiero encontrar mi gráfica de momentos, como es una viga empotrada, el momento en el apoyo no es 0, sino que vale PB cuadrada por A entre L cuadrada. Déjenme borrar mis datos de acá arriba. Y resulta que mi P, si recuerdan ustedes, valía 1.8675, que será la P, por B cuadrada, o sea, por 4.5 al cuadrado. Y luego lo voy a multiplicar por 1.5, que es el valor de A, y toda esa gran expresión la voy a dividir entre 6 al cuadrado. Resulta que me da 1.576.
Numéricamente es igual al de arriba, numéricamente, pero no es el mismo efecto, porque este sería toneladas metro cuadrado. 1.576. Déjenme lo dibujo. 1.576 toneladas punto metro. Ahora, a partir de ese valor negativo, voy a subir el área que tenga en el rectángulo de arriba de cortante. Y esa área, vamos a ver cuánto vale. 1.576, que lo multiplico por 1.5, resulta que esa área vale 2.36 como positiva. Si a esa área le quito el valor negativo de 1.576, pues llego a un 0.788. Ese es mi valor de momento positivo. .788. Y a partir de ese lugar voy a empezar a bajar el área negativa de cortante. Esa área negativa de cortante, pues resulta que va a ser 0.292 por 4.5, que es su desarrollo, me da 1.314. Eso va a ir hacia abajo. Entonces, mi siguiente expresión, pues digamos que va a ser ese valor negativo, 1.314. 0.788 menos 1.314 me da menos 0.526. Es el valor al que va a llegar al final. Menos 0.526. Ahora, ahí tengo la del triángulo azul clarito o del triángulo de la izquierda. Y lo que me hace falta es resolver el triángulo de la derecha. Prácticamente quedamos que era un espejo, y como era un espejo, pues nada más hay que espejear esas reacciones. Si las espejeo, vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Al fin y al cabo, que puede ser lo peor que pueda pasar. Copiar, darle aquí, pegar, vamos a espejearlas. Nuestros números van a quedar al revés, pero el efecto es lo que nos estaba interesando, ¿no? Nada más que déjenme quitar los números. Y este cortante y ese momento pues van a ser un espejo del anterior. Ahora, nosotros platicamos en nuestro curso que el principio de superposición me permitía sumar las vigas, sumar los efectos de esas tres vigas sencillas, y con eso vamos a poder encontrar el efecto de una viga compleja. Entonces, pues vamos a hacerlo. Resulta que la suma de esas tres me va a dar igual a que yo tuviera una viga con una longitud de 6 metros y con una carga trapezoidal doblemente empotrada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues si yo quiero calcular la reacción AY de esta viga, pues necesito calcular la suma de las reacciones AY de las vigas previas. Y si te das cuenta, la suma de las reacciones de las vigas previas me llevaría a sumar 1.245. Dice 1.245 más 1.576 más la pequeña contribución de la viga que está en el costado derecho. Y esa contribución, pues quedamos que es un espejo, entonces hay que sumarle 0.292. Y me da un total de 3.11. ¿Puedo anotarlo? 3.11. Ahora, vamos a checar algo, fíjate, antes de seguir. Fíjate, si te das cuenta, ahorita yo te acabo de decir que esta reacción vale 0.292. Alguien me podría decir, pero es que es negativa, y esta negativa no la podría sumar con esta. Parecería. Pero en realidad, esos dos valores son las reacciones de estas vigas particulares que van hacia arriba. Entonces, pues todas esas reacciones van hacia arriba. Pues sí las puedo sumar. Ahora, ojo,
Si estas son espejo, significa que de alguna forma, cuando sume esta con esta, si es un espejo, es como si en realidad yo estuviera sumando esta y esta, porque son espejos. Luego, entonces, si sumo esas dos reacciones, me tiene que dar la carga P de la viga azul, que vale 1.576 más 0.292, y resulta que me da 1.868, que es muy parecida a esto, a este valor. Entonces, creo que vamos bien. Okay. Ahora, si a ese resultado, le sumamos 0.5 de la carga morada o de la parte central, pues resulta que deberíamos de llegar a un 3.11 y no estamos llegando. Déjenme volver a escribir lo mismo. Fíjense, la carga morada vale 2.49. Entre 2 es 1.24. Le voy a sumar 1.8675 y me da el 3.11, que hace rato encontramos. Como reacción. Ok. Voy a poner ahí. Y bueno, si te das cuenta, esta viga tiene cierta simetría. Y al tener cierta simetría, pues también podríamos aseverar que nuestra reacción BY también va a valer 3.11 toneladas. Ahora vamos a dibujar nuestro diagrama de cortantes de esta viga. Podríamos decir que esta viga va a empezar en un valor de 3.11 negativo y que después va a subir el triángulo. Ese triángulo nosotros sabemos cuánto vale. Lo tenemos incluso marcado como carga azul, 1.8675. Entonces, desde ese valor de 3.11 negativo, habría que restarle el 1.8675 y voy a llegar a 1.24 debajo del final del triángulo. ¿Sí? Pero ya como negativo, no alcanzamos a subir, ¿no? 1.24. Sí. Y luego, el 3.11 va para arriba y va a bajar hasta un valor de 1.24. Primero baja poquito, luego baja mucho. Después voy a bajar el área que hace rato teníamos de color morado y que vale 2.49. Entonces, a ese valor de 1.245 le voy a quitar 2.49 y llego a menos 1.245. Pero ahora voy a bajar de forma recta. Y después, pues voy a hacer el espejo. Primero baja mucho y luego baja poquito. .24, sí. Ok. Y si quisiera calcular su diagrama de momentos, pues yo tendría que encontrar la suma de los tres momentos previos. Los tres momentos previos, pues bueno, resulta que habría que sumar este efecto más este, y yo sé cuánto vale. Entonces, pues bueno, habría que sumar 1.867 más 1.576 más 0.526. Los tres valores son negativos, ¿no? Entonces me va a llevar a un 3.97. Ese 3.97 pues va a estar
en el apoyo, 3.97. Y en el otro extremo, como es simétrico, 3.97. Toneladas punto metro, toneladas punto metro. Ok, ahora, ¿cómo calcular el valor debajo de los triángulos? Pues habría que ver si podemos tener esos valores en esas ubicaciones. Y pongamos, de esta gráfica, sí lo tenemos debajo del extremo del triángulo. No lo tenemos. Bueno, ni modo, habría que construir. Ahora, ojo, porque quiero que vean algo. Que en esta gráfica de momentos, pues resulta que la parte central, así como ustedes checaron por ahí su tablita, pero resulta que la parte central usualmente me da un momento menor al que hay en los extremos. Y entonces, pues yo por ahí te podría decir, o concluir, que el momento en B, el momento de empotro en B, vale 3.96 toneladas punto metro, y que es igual al momento de empotre en A, que vale 3.96 toneladas punto metro. Ahora, hay un pequeño problema con esto, que esa viga que está, probablemente alguien me diga, pues hay muchos problemas, ¿no? Porque son muchas, utilizan muchas formulitas. Hay otro problema más grave. Esa viga que está en esta zona, resulta que al lado tiene una viga mucho más chiquita. Y esa viga más chiquita, déjame ponerle ahora, pues un color azul aquí. Resulta que también va a tener que hacer su contribución en base a la forma de su tablero. Y resulta que tiene aquí un triángulo. Y hay que calcular cómo se va a comportar esa viga por efectos de este triángulo y efectos del triángulo del tablero contiguo. Bueno, hay que volver a hacer algo similar para la viga que está en el eje 4, pero entre el tramo B y C. Ahora, el gran problema que me gustaría que vieras es de que cuando hagas la viga del tramo 4 entre el tramo B y C, más vas a tener una distancia de 3 metros, vas a tener aquí una carga triangular, y bueno, hay que notar las reacciones, ¿no? Ahora, las reacciones desde el punto de vista de Y, pues no hay ningún problema, porque en el punto que tienen en común, pues sumas el efecto de la reacción en una viga y la reacción en otra. Aquí pongamos esta viga, está aportando 3.11, y bueno, la de al lado va a tener una cierta aportación. Hay que sumar estos efectos para saber cuánto va a cargar la columna que sostenga las dos. La columna que esté aquí en medio de estas dos. Y eso no hay ningún problema. Pero el problema se presenta cuando encuentres su respectivo diagrama de momentos, porque casi te puedo asegurar que cuando encuentres su gráfica de cortante, como quiera que esta sea, lo más seguro es que sea algo así, y su gráfica de momento, como quiera que sea, lo más seguro es que sea algo así, lo más seguro es de que este valor no coincida con este. En un acto así de pura probabilidad, si estos son 6 metros, y el claro de una de esas vigas es de 6 metros, el claro de la otra viga es de 3 metros, por pura probabilidad, no van a dar lo mismo. No exactamente va a dar el doble, porque tampoco tiene una influencia tan directa. No tiene una influencia tan directa porque la forma trapezoidal no es lo mismo que la forma triangular. Va a llegar a un valor, y lo más seguro, te digo, y quiero que lo veas aquí, es de que este valor no va a ser el mismo. ¿Y eso cómo se lo explicas? Perdón. ¿Eso cómo se lo explicas? A la viga que va a estar continua en esos tramos
o incluso más allá, ¿cómo le dices a esa viga que cuando lleguen a esa columna, en uno de los extremos, va a tener un momento que llega hasta cierto valor y la viga siguiente tiene menor momento? Y la viga que sigue probablemente tenga también un momento mayor. Pues resulta que aquí parecería que hay un conflicto, parecería que hay una discontinuidad, una falta de orden, una falta como lo quieran llamar. Fíjense, nada más déjenme ayudar para que nos quede un poquito más claro todo. Esta sería la viga que acabamos de ver, con sus momentos. Esta probablemente venga después, los otros 6 metros. Fíjense. Déjenme hacer un zoom para que lo entendamos. 6 metros, pero el intermedio de 3. Entonces, esos 6 metros y 6 metros son estas de acá, de 6 y de 6 metros. Pero la viga intermedia resulta que tiene momentos mucho más pequeños, y entonces, desde un punto de vista de continuidad, pues aquí hay un problema, porque la varilla que sea requerida para aguantar este momento, pues no va a tener nada que hacer cuando pase y sea continua al siguiente tramo de viga. Entonces, eso te va a dar pie a que para resolver esta distancia o ese salto que se genera en el diagrama de momentos, vas a ver en tu siguiente semestre algo que se llama el método de Cross, o el método de Canny, o el método de Richter, o un montón de métodos. La esencia de esos métodos es de que el momento que llega en un extremo a una columna, lo más seguro es de que no sea igual al momento que se genera en otra columna, o en otro tramo de viga, y en otro tramo de viga. Entonces, el método de Cross lo que va a hacer es de que este momento y por medio de algunos cruces matemáticos y de algunos transportes, otros cruces matemáticos y otros transportes, vas a lograr, después de todo ese procedimiento, va a ser un montón de numeritos, ¿eh? En tu siguiente semestre vas a hacer un montón de numeritos. Al final, vas a encontrar un momento que sea compatible para las 3 vigas y que no exista ese salto, sino que lleguen al mismo punto. Y bueno, pues la forma de entrar al método de Cross es sabiendo los momentos de empotre de una viga que participa en el sistema. Dicho de otra forma, la forma en la que tú el siguiente semestre vas a poder calcular una viga que tenga 3 claros es a partir de resolver esta de forma puntual, luego resolver esta de forma puntual, esta de forma puntual, y después las vas a hacer trabajar en conjunto. Pero, pues esa ya es otra historia. Y esa es una historia que le vas a dedicar pues bastante tiempo así. Y ya está. Bien. Entonces me interesaba que vieras el día de hoy cómo podríamos usar esas fórmulas. Si te das cuenta, pues sí, en teoría son más fáciles. En teoría son más fáciles el utilizar formulaciones. Que por ahí hay que tener claro qué es lo que me está dando, ¿no? Yo hace rato te decía que era una fuerza y en realidad es un momento. Es lo malo de, pues tal vez de no saber de dónde viene. En este caso era lo mismo, ¿no? Alguien por ahí hizo estas tablas, en teoría es alguien que se apellidó de Salamo, pero yo no lo conozco, ¿no? Entonces no sé qué tanto confiarle. Y la otra, que pues puede ser que nos resulte un poco más sana, pues podría ser confiar en la formulación que nosotros hicimos hace algún tiempo, o sea, en nuestra sesión anterior, con las fórmulas que tú encontraste de tarea, parece que es esta de acá, que por ahí la encontraste, y bueno, en base a lo que hemos hecho en algunas otras ocasiones, podríamos estar un poco más seguros de qué es lo que estamos haciendo en las nuevas ocasiones o en las nuevas vidas que nos toque determinar. Y pues bueno, ahí hacen falta 2 cosas, fíjense. Yo creo que un curso de resistencia de materiales, aunque sea de forma superflua, habría que revisar el diseño de las columnas. Sin embargo, bueno, pues
Tal vez el curso que se da por acá no lo incluye. La intención pues es de que habría que meterse a tratar de entender cómo diseñar la columna. Lo van a ver un poco después. Y, y, y pues ya, me parece que ya estoy. ¿Cómo aplicar formulitas? Ya tenemos ahí un montón de fórmulas, ¿no? En teoría, alguna de esas se debe de parecer a lo que nosotros estamos buscando. Puede ser, fíjense, les platico de otra opción. La viga que nosotros resolvimos medía 6 metros y las cargas puntuales azules bajaban a 1,50. Y de 6 metros entre 4 van a dar 1,50. Entonces, esta viga nos pudo haber funcionado si buscábamos una carga puntual a 1,50, una carga central a 3 metros, una carga central a 4,50, la longitud es de 6. Pudimos haber utilizado esta más un excedente de esta carga central. El excedente de la carga central, manejarlo como una carga puntual. Entonces, pues bueno, y ahí es de cómo la quieras combinar. Otra opción, fíjense, y yo creo que vale la pena hacerla. Otra opción que yo te decía por ahí, y está tosca, ¿no? Está burda la opción. Otra opción que yo te daba era, olvídate de los triángulos, te quita carga al inicio y al final, y manéjala como omega L cuadrada entre 12. Momento. Entonces, fíjense, vamos a ver más cuánto varía, ¿no? Si esta misma viga, que aquí tenía un valor de 1,66 toneladas por metro, si esta misma viga la hubiéramos, nada más por flojo, la hubiéramos desarrollado, por flojo, digo yo, ¿no? En lugar de carga trapezoidal, como una carga completa, continua, uniforme, distribuida desde el inicio hasta el fin, probablemente hubiera sido mucho más fácil encontrar ese momento de empotrena. Y resulta que ese momento de empotrena es omega L cuadrada entre 12. Así nos decía la expresión de Hitler, omega L cuadrada entre 12. Entonces, nada más es una simple sustitución de términos. Sabes que aquí la omega valdría 1,66, la L es de 6 metros, y bueno, si hago esa operación, me daría 1,66 por 6 al cuadrado entre 12. Resulta que me da un momento de empotrena de 4,98. Esos 4,98 toneladas punto metro, ¿cómo son con respecto a dividir la viga en 3 cargas? Fíjate, te das cuenta, el momento de empotre que aquí encontramos fue de 3,97. Entonces fue una unidad menor, ¿no? Una unidad menor, que significa como un 25% más al aumentar la carga. ¿Por qué? Pues la carga de los triángulos. ¿Qué tan bueno es eso? Pues no sé. Yo creo que no. Yo creo que es demasiada la variación. Pero, evidentemente, que en una situación crítica, esta fórmula te va a ser más fácil de recordar que el estarte acordando de 3 fórmulas distintas. Es decir, pongamos, si yo les preguntara ahorita a alguien de ustedes, oye, ¿cuánto te gastabas exactamente en ir a la escuela antes de que estuviéramos confinados? Exactamente. Y probablemente alguien de ustedes me diga, 26 pesos con 50 centavos. Ahora, exactamente. Pero aproximadamente, si te damos 35 pesos, pues llegas. Entonces, aproximadamente, probablemente sacas un billete de 50 y llega. Pues puede ser que sea más fácil, en lugar de estar buscando los 26.50, simplemente tomar 50 pesos. Entonces, esta aproximación sirve mucho, ¿no? Esta aproximación sirve mucho porque
estamos del lado conservador, estamos considerando más carga de la que es, y es una expresión mucho más fácil de recordar. En muchos estructuristas se la tatúan casi, ¿no? Omega L cuadrada entre 2. Y por ahí el valor intermedio, omega L cuadrada entre 12, omega L cuadrada entre 12, y el valor intermedio que ustedes calcularon, que también es bastante recordable, omega L cuadrada entre 6, ¿no? O entre 24. Bueno, así también hay una formulita pues para simplemente apoyadas. Como ustedes algún día terminaron por acordarse de forma de memoria el valor de omega, digo, de 3, 14, 15, 92, 14, 16. Hay gente que se aprende de memoria esto. Una sobrecarga uniforme sobre apoyo simple, omega L cuadrada entre 8. Omega L cuadrada entre 8. Y también, bueno, pues aquí este manual nos da valores de deformación. Si recuerdan, yo al inicio de nuestro curso le ponía deformación o una delta, ¿no? Una deformación máxima. Puede ser omega L a la cuarta, 384 entre G y. Bueno, pues este método te evita estar haciendo todo el procedimiento que nosotros hacíamos a mano. Probablemente a alguien de ustedes le gustó tanto nuestro procedimiento a mano que prefiera hacerlo en estas fórmulas. Pero bueno, mi misión es mostrarte que existen las fórmulas, ¿no? Que en algunas ocasiones es más fácil y en algunas ocasiones se vuelve más complejo. Fórmulas que nosotros veíamos acá para encontradas. Bien. Esta fórmula pues no está tan sencilla. Déjame le hago un zoom. No está tan sencilla. La probabilidad de que me equivoque sustituyendo aquí algún término es bastante alta. Lo bueno de una fórmula es que se puede programar. Se puede meter a una hojita de Excel y bueno, Excel haga su trabajo, ¿no? Y pues ya. Bueno, pues ya quedó. Di como que bueno, yo creo, lo que va a seguir en tus siguientes cursos es a partir de vigas puntuales, las vas a hacer trabajar en conjunto con vigas también similares, pero de menores dimensiones o de una carga distinta, y bueno, hacer que esos momentos se transformen en uno solo. Y pues yo creo que ahí también ya te da pie a que tú te vayas imaginando que cada una de estas vigas, unas de ellas se van a aparecer. Pongamos, si yo ahorita la churo un poco rápido, pongamos, tú me vas a decir que esta se parece a esta. Y esas dos se parecen a su vez a esta y a esta de aquí. Y esas 4 se parecen a la que acabamos de calcular. Pero no son similares a la de borde. ¿Por qué? Porque la de borde resulta que de un lado tiene carga, pero del otro no. Otro aspecto que es interesante que tú por ahí revises. Fíjate, esa viga de borde, por lo menos que te vayas con la idea, ¿no? Esa viga de borde resulta que es un poquito distinta a las otras. Porque pongamos la que ahorita hicimos o calculamos sus reacciones, fue una central. Y esa viga central, pues resulta que lo que carga de un lado, lo carga del otro. Y nosotros determinamos que la mitad del peso iba a acumularse desde la izquierda y la mitad del peso desde la derecha. Y todo eso se le carga a esta viga central. Qué bueno que te lo imaginaste así. Nada más quiero que te imagines por último, ¿qué pasa con esta de borde? Bueno, esa de borde, pues que nada más vas a recibir carga en uno de los lados. Y del otro no. Y alguien diría, pues que a todo da, ¿no? Nada más carga la mitad. ¿Sí? Nada más carga la mitad, pero probablemente cargue de forma desequilibrada. Nada más va a cargar de uno de los dos lados y entonces eso probablemente le genere un efecto de torsión. Torsión sobre el eje axial de la viga. Y entonces ya se pone más interesante porque resulta que esa viga, que originalmente debió de haber sido siempre prismática, pues si le agregamos un efecto de torsión,
si a esa viga le agregamos un efecto de torsión, pues probablemente se tuerza de alguna forma que se termine deformando, ¿no? Porque una parte va a generar un torcimiento. Y bueno, pues es otro boleto. Y pues bueno, siguen muchos boletos, ¿no? Cada vez le vas a ir agregando más pimienta, o cada vez le vas a ir agregando más sal o más azúcar al problema. Y pues ya, yo creo que eso es todo, ¿no? Creo que el día de hoy no fue tan de cerrar o tan bonito como para encapsularlo en un solo concepto. Bueno, lo que pasó el día de hoy es que abrimos un abanico de posibilidades, y ese abanico de posibilidades que va a tener tal vez en los siguientes años. Algunas cosas más sencillas, algunas cosas más complejas, pero para allá vas.